Mi hijo se paraba sobre un montón de papeles, pluma en mano, listo para vender la casa donde construí mi vida. Mi nuera susurraba que nadie cuestiona un infarto silencioso a su edad. Pensaban que el título falsificado aguantaría. Pensaban que yo estaba muerta. Pero cuando entré a mi propio funeral, viva todo se detuvo. Y también su plan. Esto es Historias con mi abuela. La historia de hoy es sobre una madre que fingió su propia muerte para destapar un complot en su contra liderado por las personas en las que más confiaba. He cambiado los nombres de los personajes para proteger su privacidad. ¿Perdonarías o te irías? Cuéntame en los comentarios, siempre los leo. El aire en el salón de la parroquia pesaba con flores y el leve olor a polvo incrustado en las vigas de madera después de décadas de duelos callados. La música del órgano amortiguada zumbaba en algún lugar detrás de las paredes. Yo estaba en el estrecho cuarto de almacenamiento junto al santuario principal, oculta tras una puerta, con rejillas entreabierta unos 5 centímetros. Mis oídos zumbaban por la presión del auricular que me había dado Álvaro, con su cable corriendo bajo el cuello alto de mi abrigo negro. A través de la rendija de la puerta, observaba filas de dolientes moviéndose en sus asientos. Algunos se secaban los ojos. Otros murmuraban sobre lo repentino que fue todo. Como yo parecía estar bien apenas una semana antes. Decían que fue mi corazón. Supongo que lo fue. De alguna manera, al otro lado del salón, Ramiro estaba cerca de una mesa plegable cubierta con un mantel crema, sus hombros encorvados, el cuello de su saco arrugado, como si Delfina lo hubiera jalado demasiadas veces. Parecía un muchacho intentando actuar como hombre. Como siempre, lucía a su lado. Delfina estaba cerca, una mano en su codo, la otra gesticulando ligeramente sobre un montón de papeles gruesos. Vestía gris pizarra, sus uñas rosadas como conchas y perfectamente redondeadas. Su voz era suave, pero firme, lo suficientemente alta para llegar al hombre de enfrente. Esto es lo que ella quería. Ramiro, mantener las cosas simples, sin dramas, sin enredos. El hombre cabello engominado, zapatos lustrados, asentía. El logo de la compañía desarrolladora en su prendedor era uno que había visto en espectaculares a lo largo de la carretera Cárdenas en Barrera. Propiedades redefinidas. Señalaba una línea a mitad de página, marcada como heredero único. El nombre de Ramiro ya estaba impreso debajo. Bajo la mesa, oculto a la vista, un pequeño dispositivo negro parpadeaba en rojo. Afuerita de las ventanas con vitrales, sabía que había 2 sedanes sin marcas estacionados en el lote de grava. Motores al ralentí. El equipo de Álvaro no se movería hasta que la pluma tocara el papel. Lo que hizo, despacio la mano de mi hijo temblando ligeramente, su respiración superficial. Pero justo cuando la tinta tocaba la página, las puertas traseras crujieron en sus bisagras de hierro. Las cabezas se voltearon. Entré. Mis zapatos resonaron una vez en el piso de madera. Luego el silencio envolvió el salón. Miré el ataúd, cerrado. Luego a Ramiro, luego a Delfina. Alguien en la multitud jadeó. Un plato cayó al suelo, rompiéndose. El rostro de Delfina se volvió blanco como la tiza. Ramiro retrocedió tropezando. La pluma se le resbaló de los dedos. Di un paso más cerca. Tal vez quieran verificar, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. ¿Quién está realmente muerto antes de vender mi casa? Y con eso, crucé el umbral al salón donde se habían reunido para enterrarme. 2 semanas antes del funeral, la luz de la mañana se derramaba en mi cocina en suaves rectángulos.
filtrada a través de las cortinas que yo misma había cosido 30 años antes. El aroma a maple de la vieja tabla de cortar perduraba levemente, aunque no había hecho hot cakes en días. Puse 2 tazas, todavía por costumbre, aunque una quedaba intacta. La taza de Gaspar estaba más cerca de la estufa, el borde un poco astillado, las iniciales G, A, talladas tenuemente en la cerámica de una época en que pensábamos que las herramientas manuales podían arreglarlo todo. El piso crujía bajo mis pantuflas mientras cruzaba al fregadero, las mismas tablas que Gaspar había colocado él mismo en la primavera del 89, cuando Ramiro todavía le tenía miedo a las pistolas de clavos y se emocionaba con las ranas. Cada tabla, cada moldura descolorida, era un registro de algo que Gaspar había tocado. Él había reconstruido los huesos de esta casa desde los cimientos hasta la chimenea con sus propias manos, año tras año paciente. La hipoteca se había pagado mucho antes de que él partiera. Los impuestos no eran baratos, pero manejables, suficiente para mantener las cosas simples, modestas, nuestras. La puerta mosquitera se abrió con un traqueteo. Ramiro entró, equilibrando una mochila, un termo y una manzana. Ella todavía está en el carro terminando su barra de granola, dijo. Tomé las cosas de Liora con una mano y lo abracé con la otra. Olía a loción para después de afeitar y diésel, igual que Gaspar, después de trabajar demasiado en la camioneta. Ella siempre es bienvenida, dije. Me besó la mejilla, murmuró gracias y salió. Saludé desde el porche mientras corría de vuelta al carro. Delfina no levantó la vista de su teléfono. Solo levantó 2 dedos en un medio saludo, como una formalidad. Esa noche se quedaron a cenar. Hice guisado de cebada con zanahorias asadas y puse las cucharas buenas. Delfina empujaba la suya alrededor del plato y preguntó cuánto podría valer la casa en el mercado de hoy. Me encogí de hombros. No sé, nunca la he tasado. No está en venta. Sonrió sin sonreír. Te sorprenderías. Están pagando cantidades absurdas por terrenos en esta zona. Los desarrolladores ofrecen más de 8 millones de pesos por lotes de la mitad de este tamaño. Podrías conseguir un departamentito lindo y dejarnos manejar este lugar. Convertirlo en algo que funcione para todos. Manejarlo como solo opciones. Tal vez refinanciar, arreglarlo, rentar una parte. Podríamos sacar capital y por fin empezar a pensar en el futuro. Mastiqué despacio y no respondí. Para ella, la casa era metros cuadrados. Retorno de inversión. Para mí, era donde Gaspar y yo leíamos en tardes lluviosas, donde la altura de Ramiro todavía estaba marcada a lápiz en la puerta de la despensa. No era palanca, era recuerdo. Más tarde, los vi partir desde la ventana de la cocina. Delfina se inclinaba sobre la consola, gesticulando con fuerza. Ramiro se frotaba los ojos. Su carro se quedó ahí un rato antes de finalmente retroceder. Esa noche me senté en la mesa de la cocina en silencio. Pasé mis dedos sobre las ranuras que Gaspar había tallado accidentalmente en el marco de la ventana cuando resbaló, midiendo para un panel contra tormentas. Nunca lo dejé lijarlas. La casa se sentía más pesada que de costumbre, como algo bajo asedio. La mayoría de las tardes seguían el mismo ritmo callado. Caminaba con Liora de la escuela a casa, su mochila rebotando contra su espalda, su voz un flujo constante de historias sobre concursos de deletreo, compañeros y su nueva obsesión, criaturas marinas prehistóricas. Una vez en casa, se sentaba en la mesita del solario con sus lápices de colores mientras yo pelaba manzanas o regaba el tomillo en los escalones traseros. Mis finanzas eran simples. Vivía de la pensión de Gaspar,
que llegaba como reloj cada tercer miércoles. Había una cuenta de ahorros modesta, que rara vez tocaba, y un saldo en chequera, que vigilaba como halcón. Nada lujoso, solo lo suficiente. Todavía recortaba cupones, todavía me negaba a encender la calefacción hasta que fuera absolutamente necesario. Todavía reutilizaba el papel encerado 2 veces si no estaba roto, cada 15 días. Ramiro y Delfina pasaban a cenar menos para visitar que para dejar o recoger a Liora. Siempre hacía comida de más y fingía que olvidaba que ya habían comido. Cuando se iban, metía bolsas de supermercado en su cajuela frijoles secos, aceite de oliva, sopa en lata. A veces metía un sobre doblado en el bolsillo de Ramiro, solo 500 pesos aquí, 300 allá, para gasolina, decía, como si no notara cómo Delfina fingía no ver. Pero la tensión crecía, visible incluso en la forma en que Delfina removía su bebida. ¿Sabes?, dijo una noche, acomodándose en mi silla del comedor como si fuera un trono. Probablemente estaríamos bien si no estuviéramos metiendo cada peso extra en esa casa. Medicinas, impuestos, reparaciones, todo suma. Ramiro se frotaba la sien. Callado. Mantuve mi rostro calmado. No pido nada. No, respondió Delfina. Tono meloso. Nunca lo haces. Fue cuando Liora, concentrada en rearrancar los frijoles en su plato, preguntó abuela. Cuando mueras, la casa se vuelve de papá. El salón se congeló. Casi dejó caer mi tenedor. Ramiro tartamudeó algo, pero Delfina ya alcanzaba una servilleta y reía demasiado fuerte. Los niños dicen las cosas más locas, dijo. No, al día siguiente tuve mi chequeo con la doctora Vega. Escuchó mi corazón, tecleó notas en su tableta. Luego sacó sangre con cuidado practicado. Mi presión arterial estaba un poco elevada. Me miró. Has perdido unos kilos desde la última vez que te vi. He estado comiendo ligero. Hizo una pausa. Vamos a vigilar tu ritmo. No estoy alarmada, pero quiero que evites el estrés. Y ten cuidado con cualquier suplemento nuevo, tés, lo que sea. Quédate con lo que te hemos recetado. Nada extra, asentí. Pero la presión se quedó en mi pecho como una mano que no soltaba. Esa tarde, cuando volví del mercado, Delfina ya estaba en mi cocina. La puerta trasera estaba abierta. Sonrió al voltear del mostrador. Colocando una charola, traje postre. Y te preparé tu café justo como te gusta. Deberías consentirte más a menudo. Eulalia. Había algo demasiado ensayado en su voz. Empujó la taza suavemente hacia mí. La levanté despacio. Olí, el aroma era dulce, pero algo agudo se enroscaba debajo. Metálico. Me dije que era solo una nueva marca de crema. Solo nervios. Tomé un sorbito y puse la taza. Mi estómago se revolvió. Esa noche, desperté con mi corazón latiendo contra mis costillas como si intentara escapar. Mi visión se nubló. No podía recuperar el aliento. Manoteé por el teléfono y de alguna manera logré marcar emergencias antes de que el cuarto se inclinara de lado. Las luces del hospital eran duras y frías. Las pruebas fueron inconclusas. Mi EKG era irregular pero no fatal. La doctora Vega estaba junto a la cama al día siguiente, revisando mi historial. Estos niveles son extraños, murmuró. No parecen un episodio cardíaco típico. Se parecen más a una reacción a droga, no una estándar. Tal vez demasiado de una receta que ya tomas. Hizo una pausa. Luego me preguntó con cuidado Eulalia. ¿Quién maneja tu comida y medicamentos en casa? Después del hospital, me movía más despacio, pero pensaba más rápido. Cada detalle importaba ahora: la temperatura de mi café, la textura de mis pastillas, la forma en que los ojos de Delfina seguían el borde de mi vaso. Fingía ser agradecida.
frágil, confiada. Era un papel que me mantenía a salvo. Cada vez que Delfina traía comida o servía bebidas, sonreía y levantaba la taza a mis labios. Tragaba lo justo para parecer educada. Luego vertía el resto en el fregadero cuando se volteaba. Cuando me servía sopa, tomaba una cucharada, ponía el plato abajo y lo cubría con una servilleta como si hubiera terminado. Nunca lo notaba. O tal vez no le importaba. En una semana, mi fuerza empezó a regresar. El mareo se desvaneció. Las noches en que mi corazón pateaba fuerte contra mis costillas se hicieron menos. Luego pararon del todo. Empecé a ver el patrón. Cada episodio había seguido uno de los regalitos de Delfina. Sus postres, su café, su amabilidad. El pensamiento me mantenía despierta mucho después de medianoche, pero no decía nada. Todavía no. Una tarde, estaba arriba cambiando las sábanas de Liora cuando oí la puerta principal abrirse más temprano de lo usual. Sus voces flotaron, la de Ramiro baja y cansada, la de Delfina aguda y deliberada. Estaba a mitad del pasillo cuando oí mi nombre. Me congelé. «Eulalia», dijo Delfina, su tono bajo pero frío. «No podemos esperar 10 o 15 años por esa casa. El capital ahí sentado podría arreglar todo». Mi pulso empezó a latir en mis oídos. «Ella no va a ninguna parte», murmuró Ramiro. «No está bien», espetó Delfina. «Y cuando alguien de su edad no despierta, nadie lo cuestiona. Es natural. Es paz, silencio». Luego el raspado de una silla continuó, más bajo ahora. Escrituras de renuncia, formas de transferencia al morir. Nadie verifica la firma si el papeleo parece limpio, especialmente cuando la familia coopera. «Es mi madre», dijo Ramiro, su voz quebrándose. «No voy a hacer esto», Delfina suspiró. «Nos estamos ahogando. Ramiro, no podemos seguir rentando, malabareando tarjetas, viendo a Liora crecer sin nada. Un evento cardíaco repentino lo resolvería todo. Es misericordia». En realidad, presioné mi palma contra la pared, respirando superficialmente. No había terminado. «Tengo a alguien en la oficina de títulos. Puede hacerlo suave, pero necesitaremos firmas y un certificado de defunción». Entonces, una tabla del piso me traicionó, una vieja tabla, torcida e inquieta bajo mi talón. Crujió fuerte. Me congelé donde estaba. Corazón martilleando. Sus voces pararon. Por un largo momento, solo oí el zumbido del refrigerador abajo. Luego el tono de Delfina cambió, ligero y fácil. «Deberíamos traer flores este fin de semana», dijo. «Mamá ama los tulipanes». Me escabullí de vuelta a mi cuarto y me senté en mi escritorio hasta el atardecer. La pluma que Gaspar había usado para cada cheque y lista de supermercado yacía junto a un bloc limpio. La giré despacio en mis dedos. No estaban esperando herencia. Estaban planeando mi salida. La oficina del juzgado donde Fausto Peña practicaba ley no había cambiado en los 15 años, desde que Gaspar y yo nos sentamos frente a su amplio escritorio de roble para escribir nuestros testamentos. La misma helecho, ahora con bordes marrones. El mismo reloj de pared tic-tac, tercamente lento. Fausto todavía vestía el mismo estilo chaleco de lana, mangas arremangadas, pluma detrás de la oreja. Levantó la vista de un montón de papeleo cuando entré, sus ojos entrecerrándose ligeramente bajo sus lentes. «Eulalia», dijo gentilmente, «¿estás bien?» Me senté y doblé mis manos en mi regazo. «No», respondí, «pero creo que sé lo que están planeando». Le conté todo, despacio, con cuidado, desde el café hasta los susurros, hasta lo que había oído, desde el descanso, las palabras exactas. Incluso la inflexión. Contuve las lágrimas hasta llegar a la parte de la voz de Delfina, cuando dijo que lo resolvería todo. Fausto no interrumpió.
Su ceño se frunció más con cada detalle. Cuando terminé, se recostó en su silla, silencioso por un largo rato. He visto casos de coerción financiera antes, dijo finalmente, usualmente sutil. Pero esto... sacudió la cabeza. Esto está más cerca de intento de homicidio y conspiración para cometer fraude. Tomó su teléfono de oficina y marcó un número de memoria. Dijiste que la doctora Vega es tu médica en 10 minutos. Nadia Vega estaba en la línea, calmada pero firme. Confirmó lo que me había dicho en persona, que los reportes del hospital sugerían interferencia con mis recetas y que el patrón no era accidental. Cuando Fausto preguntó si hablaría con un detective, dijo solo absolutamente. Así fue como conocí a Bosco Marín. Llegó justo después del mediodía, un hombre alto, canas en las sienes, con el tipo de quietud que te hace hablar un poco más suave. Me pidió repetir todo, no solo las palabras, sino cómo se dijeron. Cuando le conté que Delfina dijo nadie lo cuestiona, cuando alguien de esa edad no despierta, sus ojos ni siquiera parpadearon, solo lo escribió. Serán cuidadosos ahora, dijo cuando terminé. Pero si esperamos a que intenten de nuevo, podríamos atrapar todo el veneno, los documentos, las firmas. Me sentí fría, incluso en el cuarto iluminado por el sol. La doctora Vega crearía un registro de mi condición actual, si aceptaba otra bebida. Me daría medicación controlada para imitar un fallo cardíaco. Los paramédicos, ya informados, me pronunciarían muerta y me llevarían no a una morgue, sino a un lugar seguro cercano. El funeral sería con ataúd cerrado, el féretro vacío pero pesado. Fausto prepararía documentos señuelo, escrituras de renuncia y formas de transferencia al morir hechas, para parecer auténticas, pero con fallos deliberados, lo suficientemente pequeños para que Delfina no notara, lo suficientemente grandes para probar falsificación cuando contara. Bosco me miró con cuidado antes de hablar de nuevo. Esto solo funciona si piensan que realmente te has ido. Eso incluye a Ramiro también. Cerré los ojos. El dolor detrás de ellos era agudo y profundo. Imaginé a mi hijo llorando junto a un ataúd que pensaba contenía a su madre. Lo imaginé, pluma en mano, firmando la casa mientras Delfina guiaba su mano. Pero también vi a Liora. La vi corriendo por el pasillo descalza, deteniéndose a mirar la foto de Gaspar y preguntar, ¿el abuelo era chistoso? Abrí los ojos y dije que entierren un ataúd vacío. Llegó justo después de las 10, sin avisar, alegre, demasiado alegre. Yo ya estaba sentada en la mesa de la cocina, manos en mi regazo, la radio baja de fondo, tocando algo de los 40. Delfina entró como una brisa que no pertenecía. «Buenos días». «Eulalia», dijo brillantemente. «Traje unas cositas. Pensé que podíamos tener un nuevo comienzo». Puso una bolsa de tela en el mostrador granola, un cartón de leche de avena y un pequeño postre en un plato de vidrio con un listón alrededor de la tapa. Ramiro llevó a Liora a la biblioteca. «Pensé que podrías usar un poco de tranquilidad», asentí despacio. «Qué considerado». Se movía como si la cocina fuera suya. Abrió cajones sin preguntar. Sacó mi taza favorita y la enjuagó. «Vi esta receta de café en línea», dijo. «Se supone que es antiinflamatorio, genial para el corazón». La ironía casi me hace reír. Casi. Metí la mano en el bolsillo de mi cardigan y sentí el pequeño frasco de vidrio que Fausto me había dado. El sello estaba intacto. Mientras Delfina iba al refrigerador, abrí el frasco con cuidado y lo destapé. Cuando se volteó, levanté la cuchara de junto a mi platillo y la sumergí en el café una vez, una pequeña cantidad lo justo. Lo vertí en el frasco, lo tapé y lo deslicé de vuelta en mi bolsillo en un movimiento fluido. Se volteó. «Aquí tienes», dijo.
colocando la taza frente a mí. Realmente deberías consentirte. Le ofrecí una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Gracias, observó mientras levantaba la taza, sus manos dobladas pulcramente frente a ella, su postura un poco demasiado quieta. Tomé un sorbito, lo justo para probar, lo justo para caer. La medicación que la doctora Vega me había dado empezó a trabajar rápido. Mi pulso se ralentizó. Un peso se asentó en mi pecho. Dejé mis dedos flojos. La taza se resbaló de mi mano y se rompió en el piso. Delfina gritó. Manoteó por su teléfono. Voz temblando. Se desplomó. Sollozó al despachador. Creo que su corazón se detuvo. Por favor, necesitamos ayuda ahora. Los paramédicos llegaron en 5 minutos. Uno era el contacto de la Dos Vega, un hombre llamado Joaquín con manos firmes y un asentimiento apenas perceptible. Presionó gentilmente mi muñeca. Anunció hora de muerte. Cerró la bolsa y me rodó pasando el porche donde los móviles de viento cantaban como si nada hubiera pasado. Ramiro llegó justo cuando me cargaban en la ambulancia. Corrió al borde del camino, gritando mi nombre, lágrimas ya mojando su cuello. Delfina lo atrapó del brazo, susurrando algo a través de sus propios sollozos. Quería sostener su rostro en mis manos y decir, estoy aquí mismo. Pero no lo estaba, no más. No para él, dentro de la ambulancia, una vez cerradas las puertas y el camino girando. La doctora Vega se inclinó cerca e inyectó la dosis de reversión en el pliegue de mi brazo. ¡Jadeé! Se sintió como caer hacia arriba. Lo lograste, susurró. Ahora respira. Más tarde esa noche, yacía bajo una manta de algodón en el cuarto trasero de una funeraria tranquila. Las paredes paneladas en madera color miel. Estaba viva. Y nadie más que 4 personas lo sabía. Bosco llegó justo después del atardecer. Vestía el mismo traje de la reunión en la oficina de Fausto, pero sus ojos lucían más alertas ahora. Tomó el frasco sellado de mí, lo marcó en una bolsa de evidencia y lo cerró en su maletín. Lo probaremos, dijo. Pero el verdadero espectáculo empieza en el funeral. Me senté despacio, todavía mareada. Me miró con cuidado. Cuando piensan que nadie mira, es cuando la gente muestra quién es. En realidad, todo se movió más rápido una vez que estuve muerta. Al día siguiente por la mañana, mi obituario apareció en línea breve, de buen gusto y completamente falso. Delfina lo había escrito ella misma. Madre y amiga amada, recordada por su fuerza callada y su mesa cálida. La ironía me hacía doler la mandíbula. Ramiro lo aprobó sin protestar. No había dejado de temblar desde que los paramédicos me llevaron. Delfina llamó al director de la funeraria esa tarde. Ataúd cerrado. Insistió. Mamá era reservada. Siempre dijo que no quería un espectáculo. El director de la funeraria, un hombre de ojos amables llamado Benito, que había sido informado por Bosco, asintió solemnemente. Por supuesto. Dado el lapso de tiempo y la condición, cerrado es lo mejor. Detrás de las paredes de la capilla. En el taller de Benito, supervisó la carga de un ataúd vacío. Mantas pesadas debajo de satén doblado, la tapa sellada fuerte, no contendría cuerpo, solo expectativa. En la casa, los planes de Delfina se aceleraron. Ramiro apenas hablaba, mientras ella vaciaba mis cajones del escritorio y abría mi archivero como si le perteneciera. Sacó una copia de mi testamento, uno que Fausto había revisado con fallos deliberados, y el título de la casa, también alterado. Esa tarde se reunió con Teo Cárdenas en mi mesa del comedor. Quiero esto vendido antes del verano, dijo, golpeando el título con una pluma. No podemos vivir en una caja de zapatos para siempre. Teo vestía un traje impecable y una sonrisa especulativa.
He visto firmas peores en contratos vivos, dijo, señalando el documento con mi nombre falsificado. Pero necesitaremos todo cuadrado después del juicio sucesorio. Eso incluye probar que Ramiro es el heredero único. Fácil, dijo ella. No hay nadie más, Yasna, en el pasillo. Ramiro se demoraba. Lo vi estremecerse cuando Teo mencionó el precio de venta justo por encima de 18 millones de pesos y cómo rápidamente un desarrollador podría demoler la casa, subdividir el lote y reconstruir. ¿No puede esto esperar hasta después?, preguntó Ramiro, voz baja. La respuesta de Delfina fue como pedernal. No, esto es lo que tu madre habría querido para que tú y Liora por fin estén seguros. No dejes que la emoción lo arruine. Al otro lado de la ciudad, Bosco y Fausto monitoreaban todo, calladamente, discretamente. Una unidad de vigilancia en el camino. Registros públicos marcados para actividad temprana de títulos. Registros telefónicos etiquetados. Era casi hora. En la mañana del funeral, Bosco colocó una pequeña cámara dentro de un arreglo floral junto a la mesa de firma en el vestíbulo de la iglesia. Bajo el mantel blanco, un micrófono esperaba. Cada susurro sería capturado, y yo ya estaba ahí. Benito me llevó al edificio antes del amanecer, a través de una estrecha puerta de servicio y al cuarto de almacenamiento apretado, con himnarios apilados y candeleros polvorientos. Un monitor brillaba junto a mí, cableado al feed de vigilancia. Me senté en una silla plegable con una manta sobre mi regazo y escuché el sonido de pisadas arriba. Las de Ramiro, las de Delfina, las de Teo creían que estaba bajo esa tapa. Callada para siempre, presioné mis palmas juntas y estabilicé mi aliento. El espectáculo estaba a punto de comenzar. La capilla se llenó despacio. Los dolientes entraban en grupos callados, abrigos doblados sobre sus brazos, programas sostenidos flojamente en mano. Observé desde el monitor en el cuarto de almacenamiento mientras pasaban el ataúd cerrado. ¿Mi ataúd? Inclinaban la cabeza, dejaban flores, susurraban recuerdos que no podía oír. El pastor se paró frente al altar, leyendo de una tarjeta que apenas miró. Eulalia Alder era una mujer callada, devota, creía en la familia, en la decencia, en el trabajo duro. Fue corto, la pura necesidad lo había hecho así. Luego Ramiro subió. Parecía no haber dormido en días. Su corbata torcida, sostenía un papel arrugado, pero no leyó de él. Solía dejar la luz del porche encendida, dijo. Incluso cuando crecí, decía que hacía que la casa se sintiera viva. Guardaba cada postal que le envié, cada tarjeta de cumpleaños que le di, incluso las que hice de cartulina. No sé qué más decir. Se aclaró la garganta. Luego se sentó. Delfina tocó su mano. Secándose los ojos con un pañuelo, agradeció a la gente por venir, sonrió débilmente y los dirigió al salón de recepción contiguo donde café y galletas pálidas esperaban en charolas de plástico. La vi cambiar. Se paraba más alta, ojos más agudos. Su voz ya no llevaba duelo sino propósito. Empujó a Teo hacia una mesa ya preparada junto a un jarrón de crisantemos blancos. La carpeta en su mano abultaba con documentos, algunos reales, algunos cebo. Bosco esperaba cerca de la puerta, vestido como cualquier invitado. Observando sin observar, Fausto se recostaba contra la pared lejana, quieto como granito. Delfina llevó a Ramiro a la mesa. «Estos son solo rutina», murmuró. «Necesitamos mover el título o tendremos problemas de impuestos. Todo formal». Teo abrió la carpeta y señaló la escritura de renuncia. Mi nombre estaba ahí, en una mano temblorosa que no era mía. Ramiro lo miró por un largo rato. «¿Esto es lo que ella quería?», preguntó. Delfina asintió. Por supuesto que sí. Su mano se cernió, luego bajó. Firmó.
La sonrisa de Delfina apenas parpadeó mientras susurraba: avanzaremos con la oferta tan pronto como llegue el certificado. Sillas rasparon mientras la gente se mezclaba. La conversación zumbaba y se difuminaba. Luego las puertas se abrieron, entré al salón, jadeos se extendieron como fuego. Alguien dejó caer un plato. Teo se puso rígido. Delfina se volteó y su rostro se vació de toda expresión. Ramiro me miró como si hubiera visto un fantasma. Caminé despacio, deliberadamente. A través del salón, miré a mi hijo, luego a mi nuera y finalmente a la mesa, donde yacía la escritura falsificada bajo la pluma todavía húmeda. Puse mi mano gentilmente en el borde del papeleo. Antes de vender esta casa, dije, tal vez quieran asegurarse de quién está realmente muerto. El aire dentro del salón se fracturó en un silencio tan espeso que se sentía físico. Por un largo segundo, nadie se movió. Luego una taza de papel se resbaló de la mano de alguien y rodó por el piso, esparciendo gotas de café débil. Ramiro retrocedió de la mesa, su rostro cenizo, su respiración superficial. Me miró como un niño mira algo medio recordado de una pesadilla. Delfina fue la primera en recuperarse. Ha habido un error, dijo, voz temblando lo justo para sonar humana. El hospital nos dijo que te habías ido. Solo intentábamos manejar las cosas, administrar sus asuntos. Bosco avanzó desde la puerta, su placa brillando mientras metía la mano en su chaqueta. Detective Bosco Marín, Unidad de Investigación del Condado. Su tono era calmado, casi gentil. Creo que podemos aclarar ese error. Abrió una carpeta y la puso junto a la escritura falsificada. El reporte del laboratorio de una muestra de café recolectada en esta casa muestra una cantidad concentrada de la medicación cardíaca de la Singular. Alder más de 10 veces la dosis prescrita. Ingerirla podría simular fácilmente un paro cardíaco. Delfina palideció. Bosco continuó, poniendo un pequeño grabador. También tenemos audio tomado en las últimas semanas. Su voz. Señora Alder discutiendo cómo esperar 10 años es inaceptable y que nadie lo cuestiona cuando alguien de esa edad no despierta. Desdobló una última página la escritura de renuncia señuelo y este documento, noten la marca de agua, se remonta a una plantilla controlada de la oficina del señor Peña. Prueba que intentaron pasar una firma falsificada. Teo Cárdenas, el desarrollador, retrocedió de la mesa, disgusto claro en su rostro. Terminé aquí, dijo quedamente. No tocaré propiedad ligada a esto. La compostura de Delfina se quebró. Tú planeaste esto, gritó. Querías arruinarme, lo escenificaste todo. Su voz subió a un chillido. Ramiro, diles que lo hacíamos por nosotros. Ramiro sacudió la cabeza despacio. Intentaste matar a mi madre, dijo, cada palabra quebrándose como piedra bajo presión. Me usaste para ayudarte. Bosco se acercó y tomó a Delfina del brazo. Delfina Alder, dijo, está arrestada por intento de homicidio, falsificación y abuso a mayores. Ella forcejeó una vez. Luego se hundió contra su agarre mientras las esposas chasqueaban. Mientras la llevaba hacia la puerta, se volteó y escupió las últimas palabras sobre su hombro. Elegiste una casa sobre tu hijo. Cuando la multitud finalmente se dispersó, Ramiro y yo nos sentamos en uno de los cuartos laterales. El leve aroma a lirios pegado al aire. Había dejado de intentar hablar. Solo se sentaba encorvado con el rostro en las manos. Todavía te quiero, dije quedamente, pero firmaste el trabajo de mi vida porque alguien te dijo que era conveniente. Levantó la vista, ojos hinchados y crudos. Pensé que te perdí. Casi lo hiciste, dije. Afuerita. Los últimos dolientes se fueron.
dejando la iglesia en casi silencio. La casa que Gaspar construyó todavía estaba de pie, esperando que decidiera qué sería de ella y qué sería de nosotros. Las semanas que siguieron se difuminaron en citas, firmas, audiencias y silencio. Las luces del juzgado siempre eran demasiado brillantes. Delfina permaneció en la cárcel del condado, su fianza negada. Su abogado intentó picar el caso, pero las grabaciones, los resultados del lab, la escritura en su propia letra, todo era demasiado sólido. No pidió fianza. Supongo que sabía que no vendría. Fausto me reunió 2 veces por semana, cada vez con una carpeta fresca en mano. Redibujamos los documentos. La casa ya no pasaría directamente a Ramiro. En cambio, pertenecería a un fideicomiso, no un regalo, sino una responsabilidad. Si un día la casa generara ingresos, ese dinero iría a la educación de Liora y al programa de lectura de la biblioteca local. Había provisiones para asegurar que no se vendiera sin múltiples aprobaciones, protecciones en capas como armadura. Ramiro no fue borrado, pero ya no era el heredero único. Su acceso futuro dependería de estabilidad demostrada consejería, planeación financiera y años sin incidentes. No era castigo, era límite. Visité a Delfina una vez. Se sentó detrás del vidrio, cabello recogido, ojos hundidos. Le dije que no la odiaba, pero nunca la dejaría cerca de mi nieta de nuevo. No alcé la voz, no lloré, no dijo nada en retorno. No sé si sentía culpa o solo duelo por una vida que no salió como quería. En casa, Liora pegó un dibujo en mi refrigerador, 3 figuras desiguales frente a una casa cuadrada con una ventana torcida. Había escrito la casa de la abuela arriba en marcador morado. No lo toqué. Lo dejé ahí junto a la lista de supermercado y el calendario de la parroquia. Ramiro pasó el sábado pasado. Se sentó en el porche donde Gaspar una vez reemplazó cada tabla con sus propias manos. Ramiro miró la madera por un largo rato antes de hablar. No puedo pedirte que me perdones, dijo. Pero quiero cambiar, quiero hacerlo mejor. Quiero que Liora me recuerde por eso. Asentí. Entonces empieza desde las raíces. Nos sentamos juntos mientras el sol bajaba sobre la cerca del patio trasero, la misma que Gaspar había parchado después de una tormenta 15 años antes. Miré alrededor a las paredes, los escalones desgastados, el columpio del porche que todavía crujía un poco a la izquierda. Casi me había costado la vida. Pero ahora por fin, se convertía en lo que siempre estaba destinado a ser. Un lugar para comenzar de nuevo,